En este espacio hablamos de IDU. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se esperan que sepamos. En este nuevo episodio vamos a hablar de algo que yo sé, que usted se ha preguntado bastante, que quizás ha creado algunas dudas en las últimas semanas, debería de decir. Y antes de entrar a todo eso, que ya usted sabe y leyó el título de este episodio, quiero recordarles que todos los lunes nosotros compartimos vacantes, ofertas laborales previamente depuradas en nuestras historias y quedan guardadas en nuestras historias destacadas durante 2 semanas mientras estén abiertas. En nuestro canal de difusión también compartimos noticias sumamente importantes, novedades y por igual vacantes durante toda la semana. Así que si usted conoce a alguien que necesita una nueva oportunidad, usted está buscando una nueva oportunidad, ese es su lugar. Así que me siento muy emocionada de compartir espacio con personas que están haciendo o poniendo en práctica cosas que por lo regular se han hablado durante algún tiempo o ideas que pudieron haber llegado a nuestra mente y no sabemos cómo se llevan realmente a la práctica en el día a día laboral que tenemos. Yo sé que hoy se van a responder preguntas que yo tengo y preguntas que ustedes también tienen en sus casas, en sus carros, en sus hogares, en su trabajo. Para eso tengo aquí a Cecilia Goico de Casa Brugal. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lorraine. Un placer estar aquí. Qué bueno. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Digo te porque me dio permiso de decir tú. Claro que es sí. importante aclararlo, yo siempre lo digo porque mi mamá siempre, después que uno le enseña que se dice usted, es muy difícil uno quitarse eso. Entonces yo pregunto primero. No, pero yo creo mucho en una relación cercana, informal, o sea que me puedes decir tú con confianza. A mí me gustaría que, ya iba a decir usted otra vez, a mí me gustaría que tú te presentes, que la gente sepa un poco de quién tú eres, qué tú haces, para que la gente pueda relacionar. Porque yo empecé y dije, bueno, aquí tenemos a Cecilia Goico de Casa Brugal y vemos como la posición o el puesto o quizás la misma empresa, pero quisiéramos entender un poquito de quién tú eres. Bueno, pues primero saludarles. Yo soy ingeniera industrial de profesión, una carrera que quizás no es la más común en el ámbito de gestión humana, y ya tengo más de 30 años de experiencia en áreas de gestión humana, pero también de transformación organizacional, finanzas, logística. He pasado por varias áreas del negocio durante mi trayectoria. Actualmente me desempeño como directora de recursos humanos en Casa Brugal y dentro de mi experiencia he estado en empresas de consumo masivo, de servicios financieros, en diversas empresas, tanto locales como cubriendo posiciones para Centroamérica y el Caribe. Además de mi carrera de ingeniero industrial, de INTEC, cuento con un posgrado en la UAS de calidad total, una maestría de sistemas gerenciales en la Universidad de Puerto Rico y acabo de terminar una maestría de dirección de recursos humanos y gestión del talento con la Universidad de Barcelona. Eso es más o menos en sentido general mi trayectoria, un poco variada. A mí me encantan las carreras variadas porque al final eso es lo único que logra que uno tenga todos los puntos de vista. O sea, que uno tenga como nuevas formas de ver las cosas que vemos todos los días. Y por eso siempre cuando la gente me dice, no, yo me formé en tal área y ahora me están poniendo a hacer tal cosa, en vez de verlo como algo negativo, realmente eso es lo mejor que le puede pasar a un profesional porque le permite tener como esa vista 360. Y en tu caso pienso que es chulísimo porque tú, como tú mencionaste, has tenido la oportunidad de ver muchas áreas, tratar con distintas formas de ver las cosas, distintas personas, perspectivas, y al final llegaste al punto donde manejas las personas en el trabajo. Entonces yo creo que eso lo hace un poquito como más adecuado, ¿verdad? O efectivo al final en el trabajo. Durante las últimas semanas, yo sé que las personas que nos están escuchando, viendo, yo mismo, hemos visto un poco de que ustedes tienen un beneficio nuevo. Y digo, en las últimas semanas han escuchado, porque yo sé que las personas han visto y quizás hay dudas alrededor de esto, porque la gente le dice, bueno, un beneficio, pensión, pero ya yo tengo una pensión para mi retiro, como qué tiene que ver o qué tiene de especial esto que está diciendo Casa Brugal para sus empleados o sus colaboradores. ¿Realmente eso es algo que merece ser mencionado o eso es algo que merece ser publicado? O sea, como que yo sé que esa confusión se da y por eso me encanta la idea de que estés aquí para que nos ayudes un poquito a entender de qué se trata esto. Perfecto, mira. Vamos quizás a comenzar un poco más allá. Yo creo que hay un momento en la vida de cada empleado, de cada colaborador, en donde vamos a dejar de trabajar. Todos vamos a dejar de trabajar en algún momento.
Y en Casa Brugal creemos que realmente cuidar a nuestra gente no es solo cuidarlo mientras están con nosotros, sino también asegurarnos de que cuando ese empleado llegue ese momento de retiro, llegue ese momento en que deja de laborar, estemos seguros de que su bienestar continúa. Y esa fue la esencia y es lo que viene detrás de este beneficio que nosotros le llamamos Plan de Ahorro Complementario para el Retiro. Lo que buscamos es eso, es que el empleado, ayudarlos y darle ese respaldo de que cuando llegue el momento de la pensión va a tener una mejor posibilidad. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace este beneficio? La empresa de manera voluntaria aporta un 1% del salario de todos nuestros empleados. Todos los empleados aplican sin ningún tipo de condición. Adicionalmente, el empleado puede decidir de una forma voluntaria aportar cualquier monto adicional y de eso que el empleado aporte, la empresa le iguala hasta un 3%. Okay. Entonces, también entendemos y reconocemos cuando empezamos que como empezamos desde el año pasado, finales del año pasado, hay empleados que cuando inició el plan ya tenían 40 años o más. Y como entendíamos que no iba a dar tiempo a capitalizar suficiente esos ahorros, decidimos que en ese caso la empresa iguala hasta un 8%. Y así es como funciona como en sentido general el plan. Y todo busca que cuando el empleado llegue a ese momento tenga realmente un mejor retiro y pueda tener un bienestar más allá de cuando estuvo con nosotros. Yo me quedé pensando cuando tú mencionabas las personas que pueden tener más de 40 años y recordaba algo que leí justamente hoy de un seguidor que escribió laboralmente y decía como algo negativo el permanecer mucho tiempo en una empresa. Y yo recuerdo que mi respuesta fue, y la sostengo, que eso no es algo negativo. O sea, permanecer mucho tiempo en una empresa no significa que uno esté estancado, que sea algo perjudicial, que sea algo que no te permite crecer para nada. Yo creo que hay muchas variantes. Y sé que hago un paréntesis aquí sobre el tema y no quería dejar de mencionarlo, pero la verdad es que hay muchas variantes que definen o provocan ese crecimiento que nosotros siempre andamos buscando y que decimos querer, y a veces no sabemos muy bien qué es ese tal crecimiento. Y ciertamente no lo define el permanecer o no en una empresa. Y vino a mi mente de una vez desde que tú mencionas que hay personas con más de 40 años en una empresa. Entonces, cuando tú tienes tanto tiempo en un lugar, significa que algo tú estás tanto recibiendo como dando, que te permite avanzar en el tiempo en ella. Y qué bueno la forma en que tú bien nos explicas cómo funciona el beneficio, porque yo me imagino que en algún punto cuando ustedes presentaron todo esto, las personas dijeron, bueno, ¿y cómo realmente esto me aporta a mi bienestar en el día de hoy? Porque nosotros somos muy de lo que yo tengo en el momento, lo inmediato, qué yo puedo percibir de esto realmente es un beneficio para mí o no. Hay personas que quizás pudieron crear mucho temor o mucha duda porque, por ejemplo, hay un porcentaje muy alto de la población dominicana que entiende o que tiene una percepción negativa del manejo de las pensiones en el país. Y entiendo, no sé si lo mencionaste, pero es junto con las AFP que funciona todo esto. Sí, correcto. Ahí déjame quizás primero aclarar esa parte. La forma en que funciona ese aporte del 1, el 3 o hasta el 8, que ahí te aclaro, el 8 no es que el empleado tenga más de 40 años con nosotros, es que tuviese más de 40 de edad. Sí tenemos empleados que tienen 40 años con nosotros, pero el 8 es si el empleado tenía más de 40 de edad, porque sabemos que no le va a dar, porque la vida laboral normalmente anda por 65, 70 años, entonces ahí es más de 40 de edad. Entonces, la forma en que funciona es que esos aportes van a la AFP, a la cuenta de capitalización individual de la AFP, donde el empleado hoy tiene sus aportes. Entonces, es con la AFP. Y sí te comento que hoy hablamos de este proyecto, pero este proyecto tomó 1 año y medio para hacerlo realidad. Obviamente, por muchas cosas, porque había que hacerlo bien, poner todas las pautas, fue un equipo multidisciplinario, pero sobre todo porque una de las cosas que nos dimos cuenta, una de las condiciones, era que si salíamos directo con el proyecto y la gente no estaba más concientizada de lo que era la pensión, tenía más información, probablemente el proyecto no iba a ser lo exitoso que queríamos. Entonces, en algún momento, dentro de la ruta del proyecto, nosotros consideramos, y lo hicimos, entrenar a todos nuestros empleados en pensiones. Y ahí, con el apoyo de la CIPEN, ellos fueron a nuestras instalaciones y entrenamos a todos nuestros empleados en detalle, no solo del plan, sino de pensiones, le respondimos dudas, le aclaramos y una vez se completó esta etapa, entonces nosotros comenzamos a lanzar el plan y a hablar ya del plan
pero tú tienes razón. Ujú. Hoy había mucho desconocimiento. Habían empleados cuando comenzamos que ni siquiera sabían en qué AFP estaban. No sabían cuánto aporte tenían. Tienen muchas ideas de que ese dinero está perdido, de que ese dinero yo no lo voy a ver, no sé lo que hay. Entonces sí había que hacer un trabajo desde ahí, desde la esencia y desde la base. Tú sabes que eso es como los padres. O sea, los padres pueden querer lo mejor para ti, pero si tú no entiendes el porqué, el contexto, el escenario, pues simplemente o me está molestando, o no quiere que yo sea feliz, o no quiere que yo haga esto o aquello. Y yo creo mucho que el bienestar es muy diverso. El bienestar, nosotros quizá lo tildamos en algún momento con cosas muy específicas o muy genéricas de cómo debería de verse. No quisiera repetir lo mismo que conocemos, pero que si salud física, que si salud mental, que es sumamente importante, pero ciertamente el bienestar va mucho más allá. Va más allá de qué cosas adicionales al trabajo yo puedo obtener y va un poquito más en la forma en que yo me relaciono con el trabajo, qué el trabajo hace por mí y qué yo le doy al trabajo, cómo es visto, la forma en que yo soy evaluado, todo ese mundo, ¿verdad? Que es bastante grande. Pero, y creo que en otra conversación hablábamos acerca de la importancia que es de así como tú le entregas al trabajo, el trabajo también vele por ti. Porque independientemente de todo, trabajar desgasta porque estamos dejando cosas, estamos dejando ideas, estamos dejando nuestro esfuerzo y todo lo demás. Y la verdad es que se debe de sentir muy bien o se siente muy bien cuando uno es respaldado por ese esfuerzo, porque duro es y no hay bienestar cuando nosotros estamos dejando el forro, ¿verdad? En buen dominicano, y no hay nadie velando por eso, sino que también nosotros mismos tenemos que velar por eso. Y en este caso yo creo que es un beneficio muy bueno porque no solamente estamos velando por el bienestar del momento, sino el bienestar del futuro, que normalmente no estamos educados para pensar en eso. Que eso es algo que me parece un regalo buenísimo. Y digo regalo porque es educación para la misma persona. Y pienso que todavía hay un trabajo enorme que hay que hacer a nivel general, pero pienso que Casa Brugal le está dando un paso, abriendo un paso a una idea que es buenísima. Y al igual, o sea, esto es un beneficio perpetuo. O sea, digo perpetuo porque nosotros no pueden decir, por ejemplo, vamos a dar un bono 2 veces al año por desempeño de X manera o de X forma. El primer bono va a llegar y va a ser muy chulo. El segundo bono va a llegar y va a ser bastante chulo. Pero cuando venga el otro, ya yo estoy esperando ese dinero y listo, se acabó. Y ya yo me acostumbré a eso, porque el ser humano se acostumbra a todas las cosas. Pero en este caso es una inversión que con el tiempo va creciendo y al final puedo realmente ver ese fruto del trabajo que hice anteriormente. Pero sé que a nosotros nos gusta ver las cosas en el momento. Entonces, no sé quizás qué tú piensas o qué tú has visto en la reacción de las personas. Y no sé si has logrado también ver la reacción de las personas fuera de Casa Brugal. ¿Cómo ha sido como esa percepción? Sí, ahí te cuento. Mira, una de las cosas que más me emociona es ver cómo cuando hicimos esto, no solo fue el tema de la pensión, sino que hasta cambió la conversación. Hay personas que se nos acercan y nos dicen, esto cambió la conversación en mi casa, porque ahora yo hablo con mis hijos, con mis vecinos, con mi esposa, y yo hablo más de una previsión financiera. Cambia un poco la dinámica en el hogar, que es algo que naturalmente no hacemos todo el tiempo. Tenemos que ser honestos, pero Y es una cambia. conversación difícil. Y es una conversación difícil, pero cambia esa dinámica, no solo con la pensión, hasta con el manejo de la finanza, hasta con prever otras cosas. Y también algo que me apasionó mucho y me dio mucha satisfacción fue una colaboradora que se nos acercó y nos dijo, es que con esto yo siento, no solo es un tema de que es un beneficio, es que ya yo me siento segura que yo no voy a hacer una carga para mis hijos. Entonces, esos son como el tipo de mensajes que a ti te dicen, wow, hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, realmente nos sentimos satisfechos, no es un beneficio solamente, es algo que cambia, que le da a una gente una autonomía, una satisfacción de que voy a tener un buen futuro y me siento muy a gusto. Otra de las cosas que también marca mucho de cómo fue acogido por los empleados es que en nuestro primer año de lanzamiento, el 50% de nuestros empleados decidieron aportar voluntariamente. Y de eso tenemos un 40% que aporta hasta el 3% y tenemos un 10% que está aumentando, que está aportando más del 3%, entre un 3 y un 8%. Lo cual para un primer año de lanzar un programa te demuestra que hay confianza,
que realmente tuvo el objetivo, que realmente la gente cree que es algo valioso. Y la verdad que nos sentimos muy a gusto con eso. Este es solo el primer año. Entiendo que para un segundo año probablemente va a ser todavía mayor, porque la gente siempre al principio se queda un poco, déjame ver qué pasa, déjame ver cómo funciona. Y eso es normal, que la gente sea un poco más cauteloso al inicio. Y yo creo que es eso, que realmente cambia la conversación, así como tú dices, porque ahora tú estás obligado a pensar en ese futuro que nosotros ignoramos hasta que ya no podemos, ¿verdad? Porque hasta que ya no podemos. Es así. Y pienso que todavía nos falta un poquito de educación a nivel general, de no solamente de cómo funciona esto, sino de qué cosas yo puedo hacer por esto. Porque yo decía en otra ocasión y en otro episodio que en Estados Unidos, por ejemplo, el americano promedio tiene un chip muy diferente al de nosotros, a pesar de que ellos tienen herramientas y otras hay otra palabra para eso, pero otras opciones. Y condiciones Y diferentes. condiciones, exacto. A mí, honestamente, no me gusta mucho hacer el símil con este país porque es muy distinto, pero el que la gente más le gusta y como el que se relaciona cerca, entonces, bueno, pues vamos a usarlo. Pero ellos tienen muchas opciones diversas de retiro y aún así el chip de la persona y cómo te educan en Estados Unidos es que tú tienes que prepararte para el retiro, independientemente de. Y en el caso de nosotros, no tenemos tantas opciones y herramientas como ellos tienen, pero tampoco nos educan a prepararnos para el retiro. Entonces ahí tenemos como una doble pérdida de este lado. Y pienso que en los últimos años es una conversación que se ha despertado y que múltiples formas han venido como a la palestra. Pienso que la CIPEN ha hecho un trabajo buenísimo de educación. Pienso que debemos de continuar, principalmente en las aulas, para que ya las personas cuando inicien a trabajar ya tengan una idea un poquito más formada. Evidentemente, esto es una ley relativamente joven, ha iniciado desde el 2002. Entonces, eso también es un temita, ¿verdad? Con el tiempo. ¿Qué sucede? Hay cosas que nosotros podemos hacer hoy que no sabíamos. Por ejemplo, y te lo decía en otra conversación, o sea, el hecho de que yo pueda voluntariamente aportar a mi fondo, ¿verdad? Es algo que yo desconocía. Yo siempre he entendido que eso es el trabajo, listo, pero yo puedo hacerlo de forma voluntaria. ¿Qué sucede con las personas que son independientes, que no tienen un trabajo, que reportan? Entonces esas personas también pueden hacer ese aporte de forma independiente y eso asegura ese futuro. Yo sé que aún hay muchas dudas, hay muchos retos, trabas, cosas que la gente tiene que resolver, por así decirlo, y no porque estén mal, porque no creo que la gente simplemente por estar en desacuerdo esté mal, sino que las dudas deben de ser aclaradas y para que las cosas podamos ver los resultados hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo para ver cómo funcionan. O sea que yo pienso que esto es un beneficio buenísimo y no solamente un beneficio bueno porque suena bueno, sino porque es algo que invierte en el futuro de la gente de ustedes. Y pienso también que es como una iniciativa que da pie a otros lugares a pensar fuera de la caja. Porque, como decía ahorita, nosotros vemos como el bienestar o el sistema de compensaciones o los planes de compensaciones como algo muy estático del cómo debería de ser. Pero algo bueno y malo que nosotros tenemos es que por lo regular vemos qué está haciendo la otra empresa y decimos, bueno, esto no está tan descabellado, como que esto puede ser. Y ojalá que otras organizaciones también se animen a hacer algo similar. Sí, es así. Y tú mencionas, por ejemplo, Estados Unidos. Y es así. O sea, nosotros estamos siendo pioneros en República Dominicana y probablemente en América Latina, pero sabemos que hay países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, que tienen ya muchos años con planes de pensiones complementarios y que realmente tienen una mentalidad de pensar en esa pensión. Nosotros con esto lo que queremos es precisamente comenzar a poner esa mentalidad en República Dominicana y, ¿por qué no?, en América Latina. Comenzar a ser pioneros, a dar esos primeros mensajes, esos primeros pasos de que nosotros también podemos ser referencia y poner al país como estamos comenzando con mejores prácticas en materia de pensión. Y qué orgullo nos daría en algunos años ver que nuestros empleados pueden pensionarse con una mucha mejor pensión y tener un bienestar cuando ese momento llegue. Entonces ahí vamos a decir, wow, lo logramos, misión cumplida, y eso es lo que buscamos. Y así como tú dices de desconocimiento,
hoy mismo, viniendo para acá, me llama una persona cercana y qué bueno. Y yo le digo, no, que voy a un podcast y me dice, qué bueno. Y sí, porque eso de las AFP, que uno no sabe, ese dinero está perdido. Y digo yo creo que tú no entendiste. No es que el dinero lo está manejando Casa Brugal. El dinero que nosotros estamos poniendo va a las AFP. ¡Ay, pero así no! Porque eso está perdido. Digo yo, no, porque tú dices que eso está perdido. Es un dinero que tú tienes visibilidad, que tú sabes lo que hay. Le digo, de hecho, si tú quieres, tú puedes a los 55 años optar por una pensión anticipada, si tienes la suficiente cantidad de aporte. ¿Cómo así? Me dijo. Digo yo, tú puedes. Esa persona tenía más de 55. Me dijo, pues te voy a llamar para que hablemos. Digo yo, claro, llámame y te voy a explicar. Si tú tienes los aportes suficientes, tú a los 55 años puedes optar por una de las opciones, que es tener una pensión anticipada. Entonces, son muchas informaciones que no tenemos y que al final te pueden dar una gran diferencia en la vida. Y eso es lo que queremos. Ayudar a nuestra gente, pensar en ese bienestar, no solo actual, sino futuro. Nosotros creemos mucho en el bienestar y tenemos un programa bien sólido de bienestar, que tú mencionaste el bienestar. Eso te quería preguntar. Sí. Que adicional a eso, yo sé que hay otras iniciativas que ustedes tienen que no quisiera que termináramos este espacio sin que las mencionaras, porque mucho de lo que a mí me gusta de conversar aquí en Laboralmente es que nos escuchan personas de distintas posiciones, desde distintas profesiones y desde distintos puntos de vista que pueden quizás escucharlo como un what if, ojalá que me toque, y otras desde una posición de, mira, esto está buenísimo, yo lo voy a implementar en mi empresa. Exacto. Entonces, me gustaría que tú nos comentaras un poquito acerca de eso. Bueno, mira, nosotros tenemos un programa de bienestar que de hecho es como un ecosistema. Nosotros creemos en 3 grandes pilares. Creemos que el bienestar va por un lado la mente, por otro lado el cuerpo y por otro lado el estilo de vida. Y nosotros tratamos de tener opciones de beneficios para nuestros empleados que cubran cada una de esos pilares del bienestar. Dentro de las cosas que tenemos, quizás voy a citar las que pueden ser un poco más innovadora o diferente, porque creo que hay, en el mercado existen muchas opciones, pero una de las cosas que tenemos es un programa de asistencia al empleado 24/7, donde el empleado puede gratuitamente, el empleado y su familia, tener servicios de terapia, de coaching, de manejo de estrés, de cualquier situación que tenga. El empleado puede de manera anónima tener un respaldo y un servicio gratuito 24/7. Otra de las cosas que realmente hacen diferencia, nosotros tenemos un salario mínimo por arriba del de ley desde hace muchos años, porque nosotros lo ponemos no en base a la ley, sino en base a cómo está el costo de vida. Nosotros hacemos análisis de costo de vida y en base a eso definimos el salario mínimo de nuestros empleados, pagamos el seguro médico 100% para nuestros empleados, tenemos ayuda de escolaridad y otro beneficio que quizás es el más innovador también, o fue en su momento, ya tiene mucho tiempo, es que nosotros tenemos lo que llamamos una licencia de familia moderna, que es una licencia de maternidad, paternidad, de 6 meses 100% pago. Incluye madres, padres e incluso hijos adoptados de menos de 1 año. Cualquier empleado que tenga una de esas, tenga hijos en ese rango, va a tener 6 meses de licencia 100% pago. Yo sé que en su momento también fue algo innovador, pues ya sé que hay muchas empresas también dando días adicionales, pero sé que en el momento fue algo también que hicimos diferente. Y qué bueno que tú lo mencionaste como algo innovador, independientemente del tiempo que tenga o que otras empresas lo hacen, porque durante la discusión del Código de Trabajo y todo el tema que eso ha traído, mucha de la conversación tenía que ver con ese aumento de licencia por paternidad. Y mucha de la gente que está en contra, pues está en presente, ¿verdad? Tiene muchos motivos por los que dice que no puede ser, que no va a funcionar, lo que sea, pero constantemente vemos cómo las empresas adoptan por sí mismos la extensión de esa licencia, ya sea por poquito, ya sea por mucho. Y la verdad es que al final, si es algo sostenible, ya tenemos la prueba de que es funcional y que las personas agradecen que las empresas tengan ese favor, ¿verdad? O ese beneficio que hace que tú puedas estar con tu familia, para que entonces tú puedas ser una persona y puedas ir a trabajar mejor, ¿verdad? Claro, es que nosotros creemos que al final todo lo que tú das como bienestar, más que un costo, al final es una inversión, es algo que se traduce en productividad, en bienestar, en compromiso del empleado, en engagement, porque yo soy madre y lamentablemente cuando fui madre no estaba en Casa Brugal y es muy difícil. Tú 3 meses, dejar un bebé de 3 meses. Y en mi caso, mi primera hija fue prematura. Imagínate, yo me fui a trabajar y mi hija, si acaso, tenía 8 libras. Y ya,
llegó 8 o 10 libras, tenía si acaso, Con 3 porque meses. fue prematura y a los 3 meses, 4, porque uno coge las vacaciones y todo lo demás que pueda, ya tienes que volver a trabajar. La tranquilidad de que un empleado pueda llegar después de 6 meses, que ya tienes a tu hijo en otra condición, y también de que es madre y padre, que el papá también sea parte, porque tenemos que saber, esos primeros días son muy difíciles. Yo a veces esperaba a mi esposo que llegara del trabajo para que me ayudara con algunas cosas. Entonces, es algo que es importante. Y creemos mucho en que la familia, todos aportamos. No es un rol solamente de la mamá, es un rol de todos. El padre también se involucra en eso. Totalmente. No, y lo demuestran con eso. Lo demuestran con que está ese respaldo. Y ese respaldo es como lo que decíamos ahorita, es de que alguien realmente está velando por tu bienestar como persona para que tú puedas seguir dando lo que tú eres como profesional. Definitivamente la cosa cambia. La cosa cambia cuando mi generación de ideas, mi generación de cosas que yo puedo aportar al trabajo, vienen también con que alguien realmente está velando por mí como persona. Y yo sé que lo he mencionado como 3 veces ya, pero realmente para mí es sumamente importante eso. Es sumamente importante porque no todos tienen la capacidad de trazar esa línea. Y entonces nos damos cuenta cuando hemos llegado a un punto, cuando ya es muy tarde, o cuando ya me quiero ir, cuando ya no quiero seguir trabajando en esto, cuando ya realmente esta no es mi profesión, por ejemplo. Pero no necesariamente es eso, sino es cómo es que está sucediendo el trabajo, cómo es que se está dando. Y la verdad es que yo los felicito porque a eso deberíamos de aspirar, pero para eso hay un camino que definitivamente hay que recorrer. Mucha gente diría, bueno, quizá tiene que ver con fondos, con inversión, la empresa tiene que destinar mucho presupuesto para esto, pero la verdad es que lo más importante es una buena planificación y la intención de que así se quiera lograr, porque definitivamente hay empresas pequeñas que tienen sistemas que funcionan de forma espectacular, porque tienen la intención de cuidar a su empleado. Y creo que en el nivel pequeño, tanto como en el nivel en alto, se nota. Y creo que eso es lo que ustedes están haciendo. Y pienso que luego en encuestas o un año luego, cuando se vean nuevas perspectivas, la gente tenga nuevas cosas que decir, pueda expresar un poquito más su experiencia, pues vamos a poder ver eso 100%. Es así, la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos y siempre lo que hacemos es eso, pensar en nuestra gente, qué hace falta, cómo podemos aportar, porque al final nosotros realmente vemos a los empleados como que llegaron a una gran familia. O sea, cuando llegan a Casa Brugal, nosotros no creemos que solo llegaste a un sitio donde vas a trabajar, sino que llegaste a ser parte de una gran familia y queremos que la gente, la verdad, lo sienta así. Y lo mejor es hacerlo con hechos. No hay nada mejor que cuando tú no solo lo dices, sino que lo haces y el empleado lo ve en cada una de las acciones y de los beneficios que tú le ofreces. A mí me encantan los episodios como este porque uno de mis temores más grandes cuando yo empecé este proyecto de Laboralmente es que la gente relaciona mucho el trabajo con algo negativo y entienden que algo de forma radical es malo. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de conversaciones hace que la gente entienda que hay una realidad fuera de la que quizás ahora mismo está viviendo, que existe y que es posible. Entonces yo pienso que esto nos refresca un poco, nos da un poquito de esperanza, nos hace entender nuevas cosas y también nos abre a ese ¿qué tal sí? Que pienso que es la semilla más importante que puede quedar o la mejor que puede quedar. Porque la idea no es simplemente cambiar la opinión de la gente o que la gente piense como nosotros pensamos, sino que se despierte como esa pestañita de qué tal si veo las cosas de una manera distinta porque existe algo diferente. Así que Cecilia, yo te doy muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos, por explicarnos. Yo sé que muchas personas, al igual que yo, nos quedamos con una idea un poquito más clara de qué es lo que quiere lograr Casa Brugal y qué está haciendo para respaldar eso que dice que realmente quiere para su gente. Y pienso también que la gente va a estar tocando tu puerta pronto. Sí, créeme que después que comenzaron las comunicaciones, he recibido muchos mensajes, quiero reunirme contigo, quiero saber cómo funciona. Y la verdad que me da mucha satisfacción. Ajá. Esperamos que otras empresas, la verdad que también se motiven, porque es algo que va a ayudar al país. Yo al final pienso lo que que va a sí. ayudar es a cada persona y va a ayudar a que tengamos un mejor país, que es lo que todos buscamos. Entonces, la verdad que para nosotros feliz y cada colega que me ha escrito, con mucho gusto le digo, nos tomamos un cafecito, te paso esto y pueden contar con nosotros para cualquier cosa en que podamos ayudar.
Yo pienso que sí, porque era como yo decía ahorita, a las empresas les encanta, no voy a decir copiar ni nada, porque no es un tema de eso, es que hay un tema de que el primero que lanza algo tiene evidentemente una experiencia que ganó, una experiencia ya y una prueba que evidentemente los pone en una posición con más experiencia. Experiencias así. Entonces, nada, qué bueno que es hacer las cosas que se comuniquen y que se hablen, definitivamente. Así es. Para mí un placer de verdad estar aquí hoy. eh, a la orden para cualquier otra cosa y de verdad me sentí muy a gusto hoy. Qué bueno, me alegro. Y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.